8:16 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Contacto directo en nuestros estudios en Washington con Peter Schechter. Es director del Centro Adrien Arst para América Latina y quien se ha desempeñado como asesor jefe de varias campañas políticas de alto nivel en países de América Latina. Señor Schechter, bienvenido a NTN 24, a este análisis de las elecciones presidenciales en Brasil. Y veíamos ya los discursos de los dos candidatos, tanto Aécio Neves como Dilma Rousseff, hablando de la necesidad del diálogo. Pero después de una campaña tan intensa, ¿cómo podrán reorganizarse las fuerzas? ¿Qué tendrá que hacer desde mañana el próximo gobierno de Dilma Rousseff para desmontar la tensión electoral? Carlos, buenas noches y buenas noches a todos los espectadores en Latinoamérica, en el Caribe y en Estados Unidos. Me da mucho gusto estar con ustedes. No, la campaña en Brasil fue la más polarizante, la más dura, con más lodo tirado que hemos visto en mucho tiempo. Brasil, que normalmente es un país que se enorgullece por ser pacífico, por tener campañas electorales que pues son duras y hay una discusión de ideas, pero esta campaña fue durísima, donde los dos candidatos además con mucha claridad no se caen bien y no se gustan. Entonces, el día de mañana hay mucho trabajo para hacer, para tratar de calmar los ánimos. Y para tratar de escoger algunos temas que pueden ser unificadores. La presidenta Dilma, esta noche, su discurso, ella enfatizó mucho en el tema de la unificación y de la unión nacional, y eso es muy importante, pero hay que verlo en propuestas concretas. O sea, el Brasil es un país impresionante. Tuvimos los resultados en 2 horas, con una claridad, con una transparencia muy, muy admirable. Pero ante la presidenta está un gran problema de gobernar la próxima vez, porque tiene un Congreso muy fracturado y tiene un caso de corrupción muy grave. Y tiene además 50 millones de brasileños que apoyan a Aécio Neves, que apoyaron la otra opción que estaba presente en esta campaña presidencial. ¿Cómo será entonces? ¿Qué tendrá que hacer Dilma Rousseff para tratar de comenzar a construir esos consensos, y por cuáles temas sería más fácil iniciar en esta carrera hacia el diálogo que ya ella misma ha emprendido esta noche con su discurso? Pues mira, no hay una respuesta fácil a tu muy buena pregunta. El problema en Brasil es que el país está ante un estancamiento de un crecimiento, crece apenas con 1%, y hay una gran posibilidad de que en este año venidero Brasil vaya en recesión. Entonces la gran pregunta es ¿qué va a hacer la presidenta para tratar de inyectar un poco de dinamismo en la sociedad? La primera señal que todos nosotros vamos a estar mirando es en su nuevo mandato, ¿quién va a ser su ministro de Finanzas? Eso va a ser un tema en donde puede ser uno de los primeros temas en donde ella podría realmente tratar de sentar puentes y buscar consensos con otros sobre el tema de quién va a ser su ministro de Finanzas. Hay varios candidatos, Nelson Barbosa por supuesto es uno, y eso sería una señal de que hay que cambiar las cosas en Brasil, hay que ir en otra dirección, y la presidenta ha escuchado, como ella misma dijo esta noche, he escuchado a Brasil y tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Pues ahora vamos a ver si realmente lo va a hacer, pero la primera cosa es tratar de movilizar la economía, que está muy estancada. Señor Schechter, quiero invitarlo a usted y a nuestros televidentes a ver esta nota de un informe especial que ha preparado nuestra redacción. Desde su primer año en el poder, Dilma Rousseff ha tenido que enfrentar escándalos y protestas. Acusaciones contra funcionarios de su gobierno y multitudinarias manifestaciones se han convertido en el talón de Aquiles de la gestión de la presidenta de Brasil. Los brasileños le reconocen a la mandataria la continuidad en los programas sociales, pero siguen protestando contra sus políticas públicas por largos periodos. Que eu darei todo o meu empenho, toda a minha dedicação para fazer com que as transformações que nós começamos nesses últimos 8 anos continuem, prossigam e se expandam.
Durante su discurso de posesión en 2011, Dilma Rousseff, la primera mujer en asumir la presidencia de Brasil, prometió continuar y multiplicar las conquistas económicas y sociales de Luis Ignacio Lula da Silva, su antecesor. Pero a diferencia de su padrino político que administró la nación suramericana con un alto nivel de respaldo, el gobierno de Dilma ha tenido varios altibajos. Desde su primer año en el poder, la líder del Partido de los Trabajadores enfrentó varios escándalos de corrupción que escalaron las altas esferas del gabinete. Rousseff destituyó en total a 7 ministros ante las denuncias de fraudes en contratos públicos y desvíos de recursos que inundaban los medios de comunicación. Pese a los escándalos de corrupción, la actitud fría y firme para manejarlos permitió que su gobierno no perdiera entonces el respaldo de los brasileros. Dilma ha sido dura en los asuntos políticos, pero con algunas debilidades para manejar la economía en el Palacio Imperial. Nós enfrentaremos essa crise consumindo, investindo, ampliando e criando empresas, diminuindo impostos, plantando e colhendo os frutos do trabalho. Mantener la estabilidad y el crecimiento en la economía, una de las promesas no cumplidas. Brasil pasó de tener la expansión del 7.5% durante el último periodo de Lula en el poder a solo un 2.7% en el primer año de gestión de Dilma. Razones como esta explican que en los 3 años de gestión de Rousseff las protestas siempre hayan estado presentes. Y estamos aquí, en este lugar histórico, en esta fecha histórica para Brasil, luchando por un mejor país, luchando por un mejor Brasil. No queremos más escándalos, nada de corrupción. Las mayores críticas contra el gobierno han sido en temas como salud, educación y transporte. El descontento por las políticas públicas motivó a millones de personas a protestar en junio del 2013. Durante 15 días, multitudinarias manifestaciones se extendieron por Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Fortaleza y Salvador. Iniciaron de manera pacífica, pero poco a poco se volvieron agresivas. Se presentaron saqueos, todo se transformó en caos. Los llamados indignados de Brasil también acusaron al gobierno de destinar un elevado monto del presupuesto público a la construcción de los escenarios deportivos para eventos como el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. La ola de manifestaciones hizo que el apoyo de la gestión de Rousseff bajara 27 puntos en 3 semanas y quedara con una aprobación de solo el 30%. Rousseff calmó los ánimos realizando una jugada que prometió recobrar la confianza, prometió una serie de pactos como la reforma política. Pero el pasado mes de junio, cuando empezó a rodar el Mundial de Fútbol en Brasil, la presidenta no pudo atajar de nuevo las protestas. Durante todo el evento deportivo, los brasileros reclamaron más recursos para hospitales, educación y programas sociales. No le perdonaron los 11.000 millones de dólares que, según cifras del mismo gobierno, se invirtieron en la organización del Mundial. Señor Schechter, veíamos en este informe precisamente la reforma política. En su discurso, Dilma Rousseff habla una vez de ella, lo pone como una de sus prioridades, como ese punto donde tendrá el encuentro y el consenso de los diferentes sectores políticos y sociales de Brasil. ¿Es la reforma política, en los términos como los plantea Dilma Rousseff, el alivio que necesita Brasil para todas estas tensiones que está viviendo y que podrían volver otra vez a las calles con un elemento que está allí todavía latente, la organización de los Juegos Olímpicos en Río en el 2016? Mira, el informe era excelente. Yo creo que cualquier persona que mira el informe de ustedes llega a la conclusión que la reforma política puede ser una cosa importante, pero no va a ser la clave. Miren, en los últimos 10 años hay como 50, 60 millones de brasileños que salieron de la pobreza extrema, de la marginalidad y se volvieron una clase media. Estas personas, esta nueva clase media, tan excitante en un país tan grande como Brasil, esta nueva clase media hoy en día tiene pedidos de clase media. Quieren mejores escuelas, mejores carreteras, mejor infraestructura, mejor capacidad de transportes públicos. O sea, exactamente como su corresponsal lo pinta, o sea, en la situación hoy en día es que la infraestructura no da más en Brasil. Entonces, la presidenta propone un cambio político y una reforma política, pero yo creo que lo más intrínseco para Brasil son 2 cosas.
encontrar la manera para hoy en día mover de un plano social que fue tan exitoso durante este gobierno del Partido Trabajador, tan exitoso que ha sacado tantas personas de la pobreza, y ahora moverlo a otro plano, un nuevo plano de crecimiento económico para el país. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa, la presidenta no puede tapar el tema de corrupción con una reforma política. Eso le va a hacer mucho daño. Tiene que ser muy transparente con lo que está pasando en Petrobras, porque es un escándalo enorme. ¿Y qué elementos puede contener esa reforma política, que es la herramienta que Dilma Rousseff ya esgrimió, que va a ser su escudo para todas estas críticas que se le van a comenzar a armar en este escenario en el que tiene 50 millones por el candidato opositor y además un Congreso, como usted nos lo viene describiendo, ya fracturado y que tendrá que comenzar a recomponer? Claro, el Congreso está totalmente fracturado y esta campaña política no solo aisló los 50 millones de votantes de Aécio Neves, pero también dentro del Partido Trabajador han tenido una pugna muy grande, o sea, han tenido unas peleas muy grandes. La personalidad de la presidenta es muy dura, es muy difícil, ella es muy determinada. Entonces ha quedado peleada con mucha gente. Ella va a tener que tender puentes no solo a todos los brasileños. Cuando llama a la unidad, mire, fíjese bien, no es solo la unidad con los demás brasileños que no la votaron, sino una unidad dentro del partido y dentro de un Congreso que es extremadamente fracturado. O sea, el Congreso anterior tuvo 21 partidos, si no me equivoco, el Congreso venidero va a tener 28 partidos. O sea, este Congreso, manejarlo va a ser extremadamente difícil. Entonces, yo no creo que se soluciona esto a través de una reforma política. No estoy diciendo que eso no sea importante, pero ciertamente creo que es muy importante no tratar de usar una reforma política como una manera de tapar las demás necesidades.